Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Por supuesto, catedrático también de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. A sus órdenes. Gracias, doctor. Oiga, pues para comenzar esta charla con usted, ¿cómo está viendo el sistema de salud en general, público y privado? Pues sí, la verdad es que el sistema en general ha venido sufriendo una serie de transformaciones desde hace ya varios años, con la creación del Seguro Popular, posteriormente con la modificación y la creación del INSABI, y esta nueva visión con la instauración del sistema IMSS Bienestar, o sea, el fortalecimiento del programa que existía como oportunidades y volverlo IMSS Bienestar, ha creado, pues digámoslo así, que una serie de transformaciones y una serie de rupturas en lo que tradicionalmente venía funcionando. Hoy día, entre otras cosas, un problema grave que vemos es que al haber pasado este proceso en el cual se perdieron la continuidad de algunas cosas, la gente empezó a buscar alternativas, particularmente hacia los servicios privados, para compensar la falta de atención que encontraba entre que se daba la transformación del sistema. Ya hacia el 2010 o quizá un poco antes, la creación y la expansión de los consultorios adyacentes a farmacias había jalado a mucha gente a que no perdía tiempo, eran consultas rápidas y podían resolver problemas agudos, problemas relativamente leves, y ahí se atendía prioritariamente. Los últimos datos que vemos es que pues un porcentaje muy alto de la población, inclusive de la que tiene acceso a servicios como el IMSS o el ISSSTE, acude prioritariamente a los consultorios adyacentes a farmacias. Y por el otro lado, los hospitales privados, que en algún momento también estuvieron más ligados a la prestación de servicios de salud institucional a través de subrogaciones selectivas y eso, pues se separaron. Digamos, estos programas dejaron de funcionar y se fueron, digamos que fortaleciendo más en el sentido de atraer a su propia clientela. De ahí, sin que haya habido una modificación importante en el sentido de que más o menos entre el 5 y el 7% de la población tiene un seguro de gastos médicos, esto significa alrededor de 12 millones de personas, sigue siendo más o menos igual, pero este porcentaje y esta población, pues bueno, de pronto, al ver que los servicios institucionales disminuyen su capacidad para atenderlos, pues han hecho más uso de ellos. Doctor. Y esto pues ha creado esta distorsión que decimos. Hoy tenemos un sistema que está relativamente muy fracturado en ese sentido. Justamente, doctor, esa era mi pregunta. ¿Cómo nos encontramos en este momento en el sistema de salud pública? ¿Se está haciendo algo para solventarlo o seguimos el mismo mecanismo que no ha llevado a nada? O sea, lo que hemos visto en el sistema es que en realidad están tratando de fortalecer el sistema institucional privado. El gran problema es que seguimos con una política de curación y no de prevención. Y como seguimos con una política de curación, entonces toda la práctica se vuelve muy costosa. Y esto hace que los servicios, tanto institucionales como privados, aumenten sus costos, y esto genera otros tipos de respuestas que parece que distorsionan aún más el tema. Por el lado institucional, lo que sucede es que el tradicional información que tenemos sobre el desabasto pues está haciendo que la atención se retrase, que la programación de cirugías y todo esto se retrase. Cuando estos datos son necesarios, pues la gente busca servicios privados. Por el lado de los servicios privados que están aumentando, entonces generan algunas iniciativas que tienen como objeto tratar de contener lo que pasa. Sabemos que tienen una iniciativa, por ejemplo, para detener el costo o el incremento en el costo de los seguros privados, lo cual indiscutiblemente va a tener serias repercusiones tanto sobre la
la atención de la salud de las personas, como también la calidad de los servicios. Entonces, lo que vemos es que no hay una estrategia integral que verdaderamente esté, primero que nada, transformando este sistema. Es decir, tenemos que dejar de ser curadores. ¿Qué podría ser? ¿Cuáles son las estrategias entonces reales que se podrían aplicar en territorio nacional bajo las condiciones actuales, económicas y políticas que podrían ayudar a fortalecer el sistema de salud general? Pues primero que nada hay que tener claro que el proceso de transformación no es inmediato, es un proceso que va a tomar un poco de tiempo, pero debe ser planeado de una manera estratégica. Por ejemplo, todos sabemos que en México la gente se muere principalmente por problemas cardiovasculares, por problemas de cáncer y por problemas de diabetes. Estas tres enfermedades que sabemos que son una causa muy importante de muerte en la población mexicana, sin embargo, son atendidas hasta que casi no queda nada que hacer. Entonces, no tenemos una estrategia desde la escuela para que la gente aprenda que estas enfermedades son prioritariamente el resultado de malos hábitos de vida, y que como resultado de esos malos hábitos de vida, entonces hay que transformar la manera en que comemos, la manera en que descansamos, la forma en que hacemos ejercicio, y empezar a generar generaciones sensibles a la salud, no que sean personas que estén susceptibles de la enfermedad, sino que tenemos que cuidar mucho esta idea para que la gente aprenda a cuidar su salud. Y por el otro lado, indiscutiblemente, el Estado pues debe ser mucho más selectivo en la atención de los estadios tempranos de la enfermedad. La gente acude a consulta por enfermedades que en muchas ocasiones no se relacionan con los padecimientos por los que la gente muere. Por ejemplo, en México, las tres principales causas de consulta por enfermedad tienen que ver con infecciones respiratorias, tienen que ver con infecciones gastrointestinales y tienen que ver con infecciones de las vías urinarias. Doctor. Entonces, si nosotros vemos, pues la gente va al médico por otra cosa. Claro. Doctor, usted mencionó hace unos momentos un punto de la mayor relevancia, porque para revertir este sistema de salud roto, fracturado y caótico que tenemos en el país, tal parece que el gobierno quiere presionar y echar mano del sector salud privado. Este tema que menciona usted de que se quiere topar el costo de un seguro de gastos médicos me parece que es gravísimo y perjudicial para todos. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, primero que nada, digamos que como sabemos que la gente en general se gasta más en los últimos años de la vida, y como por otro lado sabemos que la población de más de 60 años estamos aumentando, pues es evidente que esta población va a ver disminuida su posibilidad de acceso a estos seguros. Y por el otro lado, al topar el gasto, al topar el costo de las primas, ¿qué es lo que va a pasar? Que esos gastos que se hacen normalmente en la vida adulta, el gasto se le va a trasladar a los jóvenes y menos gente joven va a poder acceder a un seguro. Claro. Por el otro lado, la única forma que hay para que los costos hospitalarios no suban tan desmesuradamente es haciendo protocolos precisos de atención, o sea, protocolos que tengan muy claramente cuáles son los pasos que se deben de seguir para atender una enfermedad, que digan cuáles son las tecnologías que se deben usar, cuáles son los medicamentos que se tienen que usar, y estos protocolos deben estar involucrados los consejos médicos de la especialidad, para que esos consejos médicos utilicen el conocimiento de los protocolos para certificar a los especialistas y al mismo tiempo se utilicen para identificar malas prácticas y negligencias.
de tal forma que cuando se ingrese a un servicio, este servicio se haga de acuerdo con ese protocolo y entonces no se disparen los costos. Claro. Que normalmente lo que pasa con los seguros es que muchas veces cuando se llega al hospital te hacen 1000 procedimientos, 80 de los cuales no sirven para lo que se quiere hacer y entonces el costo se aumenta. Pues, o se les dan a los pacientes medicamentos que no son los indicados y se alargan los padecimientos. Pues ojalá que las autoridades, los legisladores se den cuenta del riesgo que sería para todos los mexicanos, para el sector salud público y privado, aplicar algún tope o algún límite a los seguros de gastos médicos. Por lo pronto, muchísimas gracias al doctor Luis Fernando Hernández Lezama. Él es médico neurofisiólogo y también, por supuesto, catedrático de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor, que sea la primera de muchas. Muchas gracias, al contrario, a sus órdenes. Gracias, doctor, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Las voces que te mueven. Y en estos días se está conmemorando el Día Mundial del Internet Seguro, pero ¿realmente estamos seguros cuando utilizamos la red? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea desde Miami, por cierto, Andrew Oteiza. Él es gerente senior de Ingeniería de Soluciones de F5. Muy buenas noches, Andrew. Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Romina. Buenas noches. Muy buenas noches, Andrew. Y ya de entrada, ¿es seguro el uso de Internet en estos momentos? Bueno, la respuesta corta sería no. Nunca lo ha sido, por lo menos en los últimos años, y creo que hacia futuro vamos a estar viviendo una situación, no diría, digamos, en términos de riesgo, de que preocuparnos, pero sí de ocuparnos. Es decir, Internet es una herramienta fundamental hoy en día, una herramienta la cual utilizan todas las personas, desde niños hasta adultos, en la utilización de redes sociales, el consumo de aplicaciones bancarias, el consumo de distintos servicios, pero hay que tener mucho recaudo y tener conciencia en la manera en la cual se utiliza Internet. Es por eso nosotros, digamos, también parte de estas conversaciones es concientizar a la gente en general de ciertas buenas prácticas como para poder tener una Internet segura o lo más segura posible. Pero nosotros en ciberseguridad siempre decimos que no hay nada 100% seguro. Y eso es cierto. Andrew, muy buenas noches. Te saluda Marilena Vega. Hacia allá voy. Oye, y en materia de regulación, el sector empresarial, el sector gubernamental, ¿las leyes están bien establecidas para seguir blindando el sistema digital, Internet? Está regulado principalmente en el segmento financiero. Eso sí, hay una regulación. De hecho, yo hablo a nivel Latinoamérica, los distintos bancos centrales con operación en cada país regulan a cada una de las entidades financieras para que se lleven a cabo esas mejores prácticas y que le den a sus usuarios finales garantías de que sus datos personales, sus activos, su dinero se encuentren protegidos, mejor dicho. Sin embargo, hay una responsabilidad muy grande que recae sobre el consumidor final, sobre el usuario. ¿Y a qué voy, María Elena? Si por ejemplo, un ataque usualmente que en términos de ciberseguridad llamamos ataque de phishing, que es que le llega un mail a una persona, por ejemplo, lo voy a dar a modo de ejemplo, donde el look and feel del correo tiene la misma imagen, logo de un banco, y sin embargo ese correo ha sido enviado desde un origen que quizás no es el adecuado, no es el banco justamente, sino que es una cuenta falsa y que nos hace caer en la trampa, por así decirlo, de hacer clic en un enlace, en una liga, y eso quizás nos lleva a un website que quizás a simple vista es exactamente igual al que presenta nuestro banco o al que presenta algún servicio público, y nosotros colocamos los datos. Tenemos ahí nosotros una responsabilidad como usuario final. ¿Y a qué me refiero? Que estamos accediendo a una trampa de un ciberdelincuente, el cual presenta un sitio que sería una copia, un clon, un sitio exactamente igual al que nosotros usualmente consumimos, y sin embargo quizás al no tener recaudos de verificar quién es la persona que nos envió el correo, si la liga que nos está enviando realmente refiere al nombre del servicio, el servidor o la aplicación a la cual queremos acceder, y seguimos quizás los pasos de una manera intuitiva sin verificar ciertos pasos previos, podemos caer en una trampa, y al colocar nuestros datos personales, esos datos pueden ser robados por los ciberdelincuentes, cosa que usualmente termina en algún tipo de fraude electrónico o algo por el estilo. La empresa, sí. Perdóname, Andrew, platícanos, si nos pudieras compartir
¿cómo están las cifras? ¿Cómo han aumentado este tipo de fraudes? Y ya nos hablaste del phishing. ¿Cuáles son otros de los más comunes? Bueno, otro de los más comunes se radica en herramientas de automatización justamente para el robo de credenciales. Nosotros estamos viendo que ya de hace un tiempo, pero podríamos decir que cerca del 75% del tráfico de Internet hoy en día es proveniente de tráfico automatizado, dentro del cual tenemos un volumen cada vez mayor, en aumento, y te diría en forma exponencial desde el COVID, en ataques automatizados por parte de ciberdelincuentes. En el caso de México, por citar por ejemplo un caso particular del país México, se han estado incrementando casi 3 veces los ataques en los últimos 2 años, y eso quizás estamos viendo una mayor actividad relacionada justamente con llevar acciones que luego puedan terminar en algún tipo de fraude. Y cuando hablo de fraude, puede ser o robo de dinero o robo de datos personales para luego ser utilizados, obviamente con algún otro propósito, que puede ser incluso la venta de esos datos en lo que es la dark web. Andrew, ¿hay algún país que está más adelantado en materia de seguridad cibernética utilizando herramientas que podríamos comenzar a aplicar nosotros en México? En Latinoamérica podría decir que no hay un país que saque ventaja en términos de considerarse más seguro. Lo que sí puedo referir es que los 2 países en Latinoamérica que reciben y que se generan más ataques son Brasil y México. Son los 2 países en los cuales hay más actividad, si quieren verlo, delictiva en términos de ciberseguridad, hacia organizaciones financieras, gobierno, pero también hacia personas. En términos de seguridad personal, cuando hablamos de Internet segura, hay mucho relacionado con la seguridad que nosotros como usuarios finales podemos llevar a cabo. Y en ese aspecto no diría que hay un país que se pueda decir que es más seguro que el otro. De hecho, los ataques evolucionan continuamente hay nuevos riesgos de seguridad, nuevas técnicas de ataques, y esto es algo que requiere un aprendizaje continuo y un trabajo continuo por parte de todos, de las personas y también, por supuesto, de las empresas. Andrew, pero definitivamente México va junto con Brasil a la cabeza en el número de ataques. ¿Se puede hacer algo a nivel general? ¿Alguna regulación? ¿Algún, digamos que, candado para que se frenen las estafas a través de Internet? En términos de regulación, sí, los países en distintos años han promulgado leyes, por ejemplo, muy importantes, como es la Ley de Protección de Datos Personal, en el cual dictamina, por ejemplo, que un dato que puede ser nuestro número de documento, una imagen médica, nuestro número de cuenta bancaria, está protegido o amparado por la ley en caso de un robo, y dictamina obviamente ciertos marcos referenciales para que las distintas empresas puedan trabajar de manera, digamos, procedural para poder robustecer sus sistemas y no solamente robustecer, sino también reaccionar ante un incidente, que esto es muy importante, porque como mencioné anteriormente, no hay nada 100% seguro, pero las empresas no solamente tienen que tomar medidas de prevención, sino también de acción, y en ese aspecto es muy importante la resiliencia o volver atrás una situación, por ejemplo, ante un ciberataque. En ese aspecto sí, México tiene una ley de datos de protección personal, Brasil también, son leyes que incluso se están revisando en los distintos países para ir adecuándolas a las novedades que atañen en el día a día. Pero como mencionaba anteriormente, también reside mucho en lo que es la conciencia de nosotros como personas, ¿no? La ciudadanía en general. Doy un ejemplo. Las empresas pueden tener sus sistemas súper robustos, pero quizás un atacante pega códigos QR en la calle pidiendo a la gente que lo escanee para llevar a cabo, no sé, pagar un parqueo público en una calle. Quizás ese código QR nos lleva a un sitio donde la persona cae en la trampa e ingresa sus datos a un sitio malicioso. Bueno, ahí se genera un ataque que quizás ni siquiera el sitio al cual está accediendo el usuario se encuentra en México. Quizás se encuentra en un país del sudeste asiático, ¿sí? Entonces prácticamente estamos limitados y tendría que ser responsabilidad nuestra como usuarios el tener un mayor control y, por supuesto, seguridad. Es correcto. El eslabón más delgado donde usualmente se lleva a cabo algún tipo de ataque, en la mayoría de los casos es el factor humano. Y el factor humano quizás es descuidarnos un segundo y en el cual, como menciono, o sacar una foto a un código QR para acceder a un sitio o quizás eventualmente, no sé,
abrir un mail sin verificar el origen. Entonces, es muy importante poner en manifiesto que si bien las empresas, los gobiernos establecen marcos de regulación, establecen normas para que puedan ir avanzando y estar cada vez más adecuadas, hay una gran responsabilidad sobre los usuarios finales. Y ahí caen tanto empleados de las propias empresas, funcionarios públicos que trabajan en organizaciones gubernamentales, pero también la ciudadanía que consume esos servicios. Con lo cual es responsabilidad de todos. Sí. Ya. Vaya tema, amigos, a tener muchísimo cuidado en todo este tema de seguridad cibernética. Por lo pronto, la responsabilidad cae en nosotros. Seguramente estaremos viendo nuevas estrategias de blindaje, pero por lo pronto hacer lo propio. Muchísimas gracias, André Oteiza. Él es gerente senior de Ingeniería de Soluciones F5. Gracias por esta charla, por tu enlace desde Miami y esperamos que sea la primera de muchas entrevistas aquí en Salud, Dinero y Amor. Muchas gracias. Buenas noches. El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Información financiera. Y en las últimas semanas hemos visto cómo se utiliza la inteligencia artificial para defraudar. Vemos personalidades importantes, a los artistas favoritos en videos que te están llamando para que inviertas en instrumentos que finalmente resultan en un fraude. Te ofrecen créditos, te ofrecen grandes rendimientos. Así es que no te dejes engañar, esto no es cierto, es un fraude y ten muchísimo cuidado. Antes que aceptar depositar tu dinero o un crédito, hay que informarte, corrobora con la Conducef o en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la validez de esta alternativa, que seguramente será una estafa, pero no dejes de informarte, ya sea en el caso del ahorro o en el financiamiento. Las celebridades por lo general nunca hacen este tipo de promociones y hay que estar alerta. Gracias nuevamente por escucharnos. Cambios de clima y de temperatura hacen que las enfermedades respiratorias estén a todo lo que dan, así es que hay que cuidarse. Que pasen un excelente inicio de semana del amor y la amistad. Y ahora sí, te paso el micrófono, querida amiga María Elena Vega. Muchas gracias, Romina. Un gusto, como siempre, hacer este programa contigo. Así sea, nos vemos el jueves. Seguimos aquí, muy atentos a sus sugerencias, información, todo lo que nos solicitan en materia de información. Aquí se lo estaremos llevando poco a poco. Soy María Elena Vega. Grandes recomendaciones a cuidar nuestros bolsillos, nuestras finanzas. Ya nos lo decía el especialista que tuvimos el día de hoy desde Miami. Seremos o tendremos que ser nosotros los usuarios quienes por lo pronto tengamos que tener mayor responsabilidad en cuanto al blindaje, en cuanto a dónde estamos volteando en materia digital, en dónde depositamos nuestros ingresos, nuestras compras. Cuídese muchísimo, de verdad. Los amantes de lo ajeno están a la orden del día, y los amantes de lo ajeno en esta temporada donde se festeja el Día del Amor y la Amistad también hacen lo propio, y el jueves le estaremos dando detalles. Me voy a meter a ver qué pasa con esta nueva estafa, si es cierta, no es cierta, y cómo blindarnos. Por lo pronto agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Martín Quirino, muchas gracias por tu apoyo en producción y controles. Amigos, cuídense muchísimo. Y ahora sí, a Romina Román y a una amiga y servidora no nos resta más que desearle salud, dinero y amor. Salud, Dinero y Amor con Romina Román y María Elena Vega. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.